patologías que tienen que ver que después de yo recibir un dolor agudo, empiezo a generar amplificación cerebral, en el caso del dolor central, donde amplifico las redes neurales del dolor, donde ya no tengo el estímulo externo, ¿cierto? Que tengo inflamación de un dedo, de una articulación, no tengo nada quemado, no hay inflamación local, sin embargo el cerebro funciona como dolor, modo dolor. Porque siempre hay que saber que el dolor siempre es central. ¿A qué le llamas que el dolor es central? En el cerebro. En el cerebro están las redes neurales que te dicen tengo dolor. Perfecto. Ahora, este dolor puede provenir de la parte externa, como una artrosis, donde hay una degeneración articular. ¿Ya? ¿Cierto? O la artritis, donde hay inflamación, infiltrado inflamatorio en una articulación. Sí. O como en el cáncer, donde me está efectivamente generando inflamación local. Eso, a través de las vías nerviosas, me lleva a sentir en el cerebro dolor. Entonces eso puede ser un dolor crónico como este tipo de patología. Después tenemos el dolor neuropático, que significa que no solamente tengo un estímulo, sino que también me tomó el nervio. El caso de las neuralgias, por ejemplo, las neuralgias del trigémino, o las neuropatías del diabético, o las neuropatías del paciente post-quimioterapia. Todo eso significa que impacté la inflamación local, pero también el nervio se me comprometió. Y tenemos finalmente las centrales, que esto es un tema muy interesante porque está la fibromialgia que hablamos la semana pasada, las cefaleas crónicas diarias, los síndromes de dolor regional complejo, un tipo de dolor, donde me duele un tipo de dolor, pero no tengo nada que me esté generando dolor. O sea, me duele el brazo, pero... Me duele el pie y no sé por qué me está doliendo y no tengo nada que me esté... Hacemos los escáneres, los estudios y no hay nada que tenga muestras de dolor. La espalda puede ser también, me duele la espalda, Dolor me duele lumbar el bajo. hombro o el cuello. Exacto, el síndrome de dolor lumbar crónico abajo, que siempre estamos con dolor. Los trastornos digestivos funcionales, aquel dolor intestinal provocado por una hipersensibilidad central y visceral. La cistitis intersticial, que es un tema muy complejo. Dolor como de que estuviese infección urinaria, pero mantenida, en forma mantenida. Donde hacemos los estudios y no hay infección urinaria, sin embargo siento ese dolor. ¿Qué ocurre ahí? Esas vías neurales están activando que el cerebro vaya amplificando el dolor y vaya generando entonces una mala modulación, tanto cognitiva como emocional del dolor. Entonces ahí vienen todas las estrategias que tenemos acá para enfrentar no solamente la fibromialgia, sino que todos aquellos aspectos del dolor crónico, que es una patología muy amplia, hablando que 20% de la población vive algún tipo de dolor crónico. Cuando alguien tiene un dolor crónico, tomas un analgésico, puedes pasar todavía tomando un analgésico, subiendo las dosis. Exacto. Pero no significa, o sea, puedes sobrevivir a ese dolor. Exacto. Pero no es que va a curar ese dolor. Y por eso que es importante que observen este cuadro, porque acá te muestra que los fármacos están en este lado, donde tenemos los analgésicos tradicionales, los antiinflamatorios, ¿cierto? Los AINES, antiinflamatorios no esteroidales. Tenemos incluso algunos corticoides que me pueden disminuir el dolor. Tenemos algunos opioides, ¿cierto? Como el tramadol, la morfina, etcétera. Y tenemos algunos cannabinoides que ahora están de moda, que tienen derivados de la cannabisativa. Todo eso es una buena estrategia. Más que nada, disminuye el dolor. Pero no hago nada con todo el terreno que tiene que ver con la modulación cognitiva y emocional a través de las técnicas mente-cuerpo que hemos hablado, ¿cierto? El yoga, el qigong, el tai chi, la meditación, la respiración consciente, el biofeedback, la relajación progresiva, todas aquellas técnicas que tú tienes que hacerte cargo. Estábamos hablando hace algún rato, doctor, de los dolores menstruales. ¿Están metidos dentro de alguno de estos? Efectivamente, los dolores menstruales son agudos porque duran un tiempo, 3 a 5 días, pero sin embargo uno puede modular ese dolor a través de técnicas principalmente nutricionales que vamos a tratar de ver también. Entonces vemos que hablamos de la música como un inductor de analgesia. Hablamos también de algunas cosas interesantes como ir a caminar bajo el sol, porque sabiendo que actualmente la vitamina D baja condiciona dos cosas importantes: el dolor crónico, ¿cierto? Aumenta el dolor crónico, la probabilidad de tener dolor crónico, y a la vez alteraciones del sueño. Y se hacen sinergia. Mientras más alteración del sueño, más alteración del dolor. Entonces, vitamina D es fundamental. Antes de ir a eso, yo sé que hay unas gráficas que tenemos preparadas, ¿verdad? Para ir paso a paso. Sí, va a ir apareciendo en pantalla, Doc, y tú nos vas ayudando. Sí, además de recibir todas las preguntas. Y el teléfono, ahí está, gráfico de barra. Y esto es interesante solamente para poner en contexto de que abajo vemos la enfermedad, lo que está en naranjito, enfermedades cardiovasculares, en gris el cáncer, y después en café la diabetes. Y al lado en azul vemos el dolor crónico como el impacto que tiene a nivel económico en un país esta patología. ¿En serio? Fíjense cómo supera incluso las enfermedades que más mortalidad que genera. ¿En serio? Exacto. Mira. Porque es demasiado prevalente. Estamos hablando que el 20% de la población está sufriendo dolor crónico. ¿Qué ocurre, Polo? Ocurre que acudo a los centros de atención y el enfoque, lamentablemente, esto ha cambiado, pero el enfoque hace mucho tiempo ha sido el síntoma. Claro. Voy y mato el síntoma a través de las estrategias farmacológicas que dispongo.
Entonces, ¿qué ocurre? Que se va el dolor en ese momento, pero después recurre el dolor. Le duele, mejoral. Listo. Exacto, es como el mejoral clásico. Ahora, con la medicina más integrativa, eso ha ido cambiando, donde nos hemos preocupado de que los componentes, más allá de los fármacos, son muy importantes y que, por gracia y bien, dependen de la persona. Entonces ahora las personas tienen que saber que las herramientas que disponen son mucho más que la pastilla abortiva para, en el fondo, para abortar el dolor. Tú hablas siempre de la inflamación y yo sé que está organizado la siguiente gráfica, órganos con inflamación, y tú nos vas a ir contando por qué esa relación vuelve a ser muy importante en el manejo del dolor. Mira. Aquí está. Ya esto, por ejemplo, para poner en contexto lo que significa el consumo de alimentos provenientes de animal, para que entendamos lo que va ocurriendo. Va ocurriendo que yo al consumir animales empiezo a generar elevación de ciertos aminoácidos que van a llegar al intestino, donde van a fermentar las bacterias, la colina, por ejemplo, la carnitina, y esas van a formar trimetilamina, que hemos hablado. Esta trimetilamina va a ir al hígado y va a generar la oxidación de esta trimetilamina, generando inflamación a todos los niveles, progresión de falla renal, arteriosclerosis, alteraciones cardiovasculares como infarto del miocardio, síndrome metabólico, diabetes tipo 2. Y no solamente eso va generando el consumo de animales, sino que también va generando la activación de un sistema inmune, de ciertas vías del sistema inmune, como los TLR4 y los TLR2, que independientes del nombre, lo que hacen aquellos activaciones de esas vías del sistema inmunológico es activar citoquinas, que son proteínas proinflamatorias. Entonces vas a empezar a nadar Tonka, en un ambiente proinflamatorio, inducido por una nutrición que asumíamos que era el estándar. Claro. Porque asumíamos culturalmente y por un error evolutivo que es la forma de comer. Lamentablemente eso sabemos que es lo que va generando actualmente. Y entonces, ¿cómo yo me aproximo primero a una terapia? Más que tomar un fármaco que me quite el dolor, yo tengo que higienizar mi terreno celular, porque el terreno es el que está inflamado. En la gráfica veíamos, a ver si la podemos mirar de nuevo, la anterior, porque ahí está, efectos clínicos entonces, eso exclusivamente derivado del consumo de animales. Cada vez que yo consumo esa proteína animal, colina o carnitina, la flora bacteriana intestinal va a generar TMA, trimetilamina. Esta trimetilamina va a viajar al hígado, donde se oxida en TMAO, oxidado. Y ella es la generadora en un ambiente inflamatorio de estas alteraciones donde el colesterol me empieza a hacer daño, donde activo sistemas inmunológicos pro dolor. Ya, pero te voy a hacer una pregunta de un carnívoro. ¿Ya y si lo acompaño con una ensalada? Ya, mira, interesante esa pregunta. Porque finalmente, lo que ya tú me dices, eso provoca la carne, pero si lo equilibro, por ejemplo, comiendo una ensalada verde, una ensalada a la chilena. Un asado basado en plantas. Por eso, esos son ciertos atajos de la mente que te dicen, bueno, yo puedo hacer eso. Te pregunto. Sí. Y de hecho hay un estudio bonito que muestran cómo la alicina del ajo va a disminuir la formación intestinal de TMA, pero te la baja a un 18-20%. La formación del TMA, entonces, ¿qué hacen las bacterias? Yo con la alicina del ajo, yo puedo disminuir su producción. Pero en el fondo es eso. Oye, algo interesante.